Gracias por continuar con nosotros. Vamos a permitirnos el gran lujo de que doña Circe salude a nuestro público y a este staff. Gracias por la invitación, es un placer para mí estar con ustedes, quizá aprendiendo un poco de esa experiencia que tienen cada uno de ustedes. Así es. Circe, ayer el gobierno anunció la reestructuración de la función pública en una acción que pretende crear las condiciones para comenzar a ver los sacrificios que ha de hacer cada quien en torno a la reforma fiscal que se ha anunciado. ¿Su evaluación a este anuncio en el día de ayer? Mira, yo la verdad es que entiendo que debe haber una muestra por parte del gobierno de sacrificios, sobre todo porque estamos en medio de otras reformas que implicarán sacrificios para la sociedad. Y creo que eso fue parte, o ha sido parte de la estrategia de gobierno de presentar ayer una reestructuración de algunas instituciones del Estado. Pero tenemos que ver los resultados, tenemos que ver si realmente se van a dar algunas. A mi entender, por ejemplo, el caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia es una ficción, no existe el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Le pusieron ministro, pero realmente es una oficina que administra el presupuesto interno de la presidencia. Los ingresos y gastos del Palacio, de la presidencia. Correcto. Por lo tanto, no creo que vaya a recortarse, porque de hecho muchísimos programas de la presidencia están ahí. El otro caso es el ministerio, que era el famoso secretariado técnico de la presidencia. Cuando se hizo la reforma del Ministerio de Hacienda a raíz del DERECAFTA, en el 2006, que se hicieron varias reformas estructurales del Estado, el secretariado técnico pasó a no tener prácticamente funciones porque todo había pasado al Ministerio de Hacienda. Recuérdense que antes el secretariado técnico, bueno, don Joaquín está aquí, sabe que es un hombre de Estado que llevaba la deuda pública, pero eso ya había pasado al Ministerio de Hacienda. Y realmente lo tenía que se tareas quedó, propias de planificación. No queda la planificación, y creo que se va a quedar la planificación. O sea, por lo tanto, yo no creo que vaya a haber variaciones sustanciales en ese sentido. Cambiar un nombre para que se quede como secretariado puede ser, pero no creo que vaya a haber variaciones sustanciales. O sea, el equipo que está en el Ministerio de Economía actualmente no va a dejar de existir, porque llevan funciones de planificación, de desarrollo territorial, estudios e impactos, que son las funciones que tiene actualmente. Y no creo que tenga un impacto significativo. En el caso específico del Ministerio de Educación Superior, creo que va a generar mucho debate. Mucho debate, no porque yo esté de acuerdo que se mantenga, sino porque nosotros tenemos ahora mismo un problema de cúmulo de gestión o de trabajo del Ministerio de Educación, con un presupuesto que todavía no lo puede gestionar bien, porque la estructura no está totalmente funcional. Y tú le vas a añadir nuevas funciones al Ministerio de Educación. O sea, creo que hay que repensar o hay que analizar bien qué es lo que se persigue con esto. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que queremos como país? Porque nosotros somos de los pocos países que no tenemos una política clara, con planes claros de innovación, ciencia y tecnología. Y esa es la cenicienta del Ministerio de Educación Superior, que debería ser mucho más fuerte. Yo, si ustedes me hubiesen preguntado a mí, yo paso la parte de educación superior, que es realmente la regulación de las universidades. Eso lo puede hacer un viceministerio. Porque ni siquiera se dejan regular la UAS, entonces es la privada nada más, ¿verdad? Entonces paso eso y lo otro me dedico a una entidad que realmente sea la parte técnica. La parte, sobre todo la parte que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, investigación e innovación, que es donde debemos caminar para poder crecer de manera sostenible. Ningún país se desarrolla si no innova, ningún país se desarrolla si tú no tienes una cultura de innovación
y nosotros estamos muy rezagados en ese sentido. Para los grandes cambios que se vienen en el porvenir. O sea, ahora mismo todo el mundo tiene el cliché, vamos a decirle así, de que no se van a perder empleos, sino que se van a transformar los empleos con la cuarta revolución industrial. Bueno, pero si no estamos preparados, se van a perder porque no vamos a poder lograr transformar los empleos a empleos de mayor calidad si no tenemos una formación adecuada. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos todavía incubadoras fuertes, no tenemos tampoco personas que entiendan lo que es la inteligencia artificial. Ninguna entidad del gobierno entiende lo que es la inteligencia artificial. Algunos piensan que la inteligencia artificial es un centro de cómputo. Eso no es. O sea, hay muchos desafíos que tenemos. Y en el tema... Y después la eliminación de las entidades, yo la verdad que ni sabía que existían todas esas que estaban ahí. Entonces, muy bien que la hayan eliminado, pero deben haber muchas más, ¿eh? Deben haber muchas más. O sea que yo pienso que el ejercicio tiene que ser un poquito más profundo. Y el monto que han planteado como ahorro, ¿le ve lógica? Porque no me hace sentido lo planteado con el monto anunciado, 25.000 millones. Yo tengo esta preocupación, el he externado en varias ocasiones, y no en este momento, sino en otras ocasiones, en otros gobiernos inclusive. Aquí estamos muy acostumbrados a ponerle el número a las cosas sin un análisis científico. Por ejemplo, yo que represento a la industria del ron dominicano, cuando en el 2012 aquí se planteó un incremento muy impactante, tan impactante que ha ido en deterioro del mercado de los ingresos fiscales, de más de un 50%, un 52% de los impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas, específicamente al ron. Nosotros dijimos, ¿de dónde salen esos números? Había una proyección de que eso iba a incrementar en aproximadamente 15.000 a 20.000 millones de pesos las recaudaciones. Y la historia demostró, eso fue en 2012, con un incremento paulatativo por 4 años, que en vez de lograr un incremento, lo que se hizo fue reducir los ingresos. Porque no necesariamente en materia fiscal las cosas son 2 más 2 o son suma y resta. Tiene que haber una serie de variables que tú tienes que contemplar. Entonces, tú puedes decir, mira, yo voy a reducir o voy a fusionar unas instituciones o voy a eliminar algunas. Pero si todo el personal que estaba ahí lo pasas a otro, o si lo mantienes, porque en realidad lo que tienes es, o sea, porque estás en una situación donde no puedes despedir a todo ese personal también. Claro. Porque hay que saberlo. O sea, cómo tú realmente calculaste o llegaste a ese número. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis más profundo, hay que ver de dónde salen esos números para poder decir si realmente o no, o se puede o no se puede. Ahora bien, a mí desde hace tiempo me viene preocupando que cada vez que nosotros hacemos una ley, nosotros estamos creando una entidad nueva. Que vienen un par por ahí bajando. Entonces, de nada nos sirve hacer esto si estamos todos los días aprobando una nueva ley que crea una entidad nueva y que crea una estructura nueva o que hace que la estructura sea mucho más grande de lo que realmente debería ser. Cuando nosotros estuvimos discutiendo la ley de alianza pública-privada, en su momento, que trajo muchas discusiones, eso fue en los finales del gobierno pasado, del último gobierno del PLD. Fue alrededor del 2010, se comenzó la discusión. Esa ley se aprobó en el 2020, pero llevábamos un año y pico discutiéndola como sector privado. Y nosotros estábamos discutiendo esa ley, entró en vigencia con el nuevo gobierno del PRM. Y yo recuerdo que cuando hablábamos de eso, nosotros siempre pensábamos que no sea una entidad nueva, sino un instrumento de desarrollo.
Un instrumento de desarrollo puede ser algo transversal, donde varias entidades se involucran, ¿verdad? Tú tienes un instrumento de desarrollo que es bajo el mecanismo de alianza pública-privada, que no es más que concesiones bien hechas o concesiones supuestamente asumiendo un riesgo calculado. Eso es lo que es una ley de alianza Que la pública-privada. administración de cada ministerio y el jurídico puedan montar el muñeco en función de lo que mande la ley. Exactamente. Pero fíjense lo que ha pasado. Nosotros tenemos un edificio grandísimo con qué sé yo cuánto personal para la ley de alianza pública-privada. Entonces le digo, y quiero ser, realista, las instituciones están cada vez con más demandas, con más, yo diría, con más recursos administrativos y gastos administrativos, y eso es algo que nosotros debemos estar analizando. Definitivamente, cuando hay una preocupación, y esa es mi preocupación personal, de que las propuestas se están presentando sin un análisis técnico detrás. Y a mí me preocupa que esto genere un debate donde primero nos desconcentremos de los problemas fundamentales y segundo, de que se pierda un poco el respeto a la autoridad. Porque la autoridad, que es el gobierno y es el presidente Abinader, realmente es el que propone sus propuestas de gobierno. Pero si no la han analizado adecuadamente con su equipo de gobierno, entonces se resta autoridad. Porque entonces empieza a salir un funcionario, no, yo no estoy de acuerdo, o no tal cosa. Y realmente yo creo que el debate debe ser un debate un poquito más profundo. Nosotros criticábamos mucho en los excesivos diálogos nacionales, ¿ustedes recuerdan? Oh, pero claro. Pero yo creo que hace falta un poquito de diálogo nacional. ¿Otra vez? Ahora, sí, porque en ese momento eran demasiado diálogo, ¿ustedes se acuerdan? Mucho diálogo, mucho ahora diálogo. Ahora está totalmente ausente. Pero ahora yo siento como que el CES lo cerraron. Sí, entonces las propuestas se están presentando en la semanal y entonces después el debate se genera después. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la reforma constitucional, algunos diputados entienden que no se debe recortar, que esto, que lo otro. Bueno, pero realmente ya está presentada. Entonces, pero el debate se genera mediático, no con los actores que tienen que estar en el debate. Exactamente. Ahora, en ese punto, Circe, antes de que mis compañeros interactúen con usted, que deben estar intranquilos por hacerlo, quiero preguntarle, ¿podríamos vincular esto a la propuesta de ley presentada para que ha demandado tanto el sector privado de la responsabilidad fiscal? ¿Está satisfecha Circe Almanzar, que lideró en varios momentos? Yo creo que es una buena pieza legislativa, era importante y necesaria, veníamos clamando por una ley de responsabilidad. Años, que no es más que el establecimiento de metas de gastos y de equilibrio fiscal. Ahora bien, volvemos al tema. Eso se tiene que aplicar y ahí es que va. Nosotros tenemos por ley, desde que se presentó la crisis financiera de los bancos en el 2003-2004, por ley presupuestaria nosotros debemos estarle erogando, y por la ley de capitalización del Banco Central, unos fondos anuales al Banco Central para cubrir el déficit fiscal o el déficit del Banco casi $1 billón de pesos. Exactamente, el cuasi fiscal. Y no se entregan. Entonces, es más que nada, aunque tengamos metas, el pacto eléctrico fijó metas. Nosotros creamos un cronograma de cumplimiento bellísimo. Nos fajamos ahí años y meses y días y horas a hacer un cronograma de aplicación de la ley, básicamente, porque eso era un plan para aplicar la ley y no se ha implementado. Entonces, yo creo que lo más importante es, primero, que la sociedad esté vigilante de que realmente se cumpla la ley de responsabilidad fiscal. Segundo, que la defendamos como sociedad y como sectores y agentes económicos. Y tercero, que el gobierno se comprometa a cumplirla. Don Joaquín. Yo a doña Circe quisiera preguntarle
una mujer muy inteligente, muy preparada, con una visión, una cosmovisión muy completa. Qué pena que no esté en política. Así es. Todas En esas... política partidaria, pero yo sí estoy en política. Ella está en política institucional. Claro. Todas esas fusiones presentadas ayer requieren probablemente un 80%, y lo admitió el mismo presidente, de reformas en el Congreso. Hay que pasarla por el Congreso. Entonces, pero usted describió muy bien lo que era el tema de economía, planificación y desarrollo, que a lo mejor tal vez lo que hay es que cerrarla, y las funciones de planificación las asume Hacienda, porque en todas partes hay un Ministerio de Hacienda y el Secretariado Técnico de la Presidencia cumplió su función. En la primera ola de reformas que hizo el doctor Balaguer, eso comenzó a cambiar, y ahora viene la segunda ola de reformas. Debería entonces cerrarlo y tal vez no funcionarlo. Esa es una forma de ahorrar, eliminarlo, y de una forma de ahorrar. Lo de educación, un superministerio, yo no entiendo, porque si no pueden micromanejar las escuelas, menos van a poder manejar las universidades, que otro sistema diferente, y el tema de la innovación todavía con mayor claridad. Pero bueno, esa es mi opinión, creo que es la suya también. Pero voy al tema de responsabilidad fiscal. Pasamos una ley de responsabilidad fiscal, pero todos los gobiernos han sido irresponsables pagando la suma que tienen que abonar para bajar el déficit cuasi fiscal. Entonces, ¿de qué pasamos? ¿Para qué pasamos leyes de responsabilidad fiscal cuando los gobiernos incumplen un compromiso que está por encima de las diferencias partidarias? O la ley de estrategia nacional. Y entonces, bueno, exacto, y la ley de estrategia. Y por otro lado, hay otra parte que a mí me interesa preguntar su opinión. Y es el tema de la eficiencia recaudatoria, que ese es otro tema que habría que ver. ¿Hasta dónde nosotros estamos realmente recaudando? Porque en el pasado, por diversas razones, otros gobiernos decidieron hacer, por ejemplo, el Ministerio de Aduana un superministerio, y se recostaban en lo que eran las importaciones. Pero para que un país se fortalezca y realmente pueda crecer e institucionalizarse, tiene que ser en base a la eficiencia de los impuestos internos que se recaudan. ¿Qué usted cree que debe hacer el gobierno? Porque de eso no se habla mucho, de las medidas que deben tomarse para eficientizar la recaudación interna, la elusión, la evasión y otros tipos de impuestos que son los que realmente sustentan al gobierno y le permitan tener los fondos para poder hacer lo demás. Sí, excelente pregunta. La verdad es que es un gran desafío el tema de las recaudaciones, sobre todo que los cálculos de analistas, tanto en el sector privado como en el propio gobierno, reflejan que aquí debe haber una evasión de aproximadamente un 50% del ITEVIS, o de más de un 50%, 60, y de más 62%. y de más de un 50% del impuesto sobre la renta. Estamos hablando de que hay muchos niveles de ilícito que también afectan a los combustibles, afectan los impuestos a las bebidas alcohólicas, están afectando hasta las telecomunicaciones, señores. O sea, hasta las telecomunicaciones, que uno no oía hablar de ilícitos, están ya siendo afectadas por robos, informalidad, venta de tarjetas, internet sin ningún tipo de licencia, porque lo que pasa es que cuando tú te extremas en la tasa impositiva, como ha pasado aquí, hay un alto índice de ilícito o de expectativa de ilícito, o de atractivo para el ilícito. Y eso es lo que ha pasado con los sectores aquí. Entonces, cuando yo recuerdo que nosotros teníamos reforma fiscal, y yo no sé si ustedes recordarán, nosotros duramos aproximadamente desde el 2002 hasta el 2012 haciendo reformas tributarias,
porque Poniendo no había parchos. forma, Eran poniendo parches parches. tributarias. Reforma impositiva, no eran reformas fiscales, por eso fue que llamamos, y en la Estrategia Nacional de Desarrollo se puso el pacto fiscal, ¿ustedes recuerdan? Claro, Porque que estábamos no se diciendo pudo que materializar puede y no nunca. se ha podido materializar, pero eran reformas, parches tributarios, y entonces incrementábamos un poco las recaudaciones y volvía y bajaban, incrementamos y vuelven y bajan. Y eso pasa cuando tú no analizas realmente la estructura o no pones un sistema tributario que realmente minimice la posibilidad de evasión o de ilícito. Y entonces yo recuerdo que la gran reforma que nosotros vivimos fue la reforma o la aplicación de los comprobantes fiscales. Fue muy Que efectiva. no fue una reforma, sino fue un reglamento donde la DGI en ese momento, liderada por Juan Hernández y por Germania Montaz, implementó el número de comprobantes fiscales. Eso trajo como consecuencia un incremento en las recaudaciones exorbitantes. O sea, eso marcó mucho más que cualquier reforma tributaria o parche tributario de ese tipo. Ahora se plantea la facturación electrónica. Claro. Se ha planteado la facturación electrónica, yo creo que es positivo, pero nosotros tenemos que llegar a unos niveles donde podamos también simplificar el sistema tributario. Porque, y eso es lo que no estoy viendo en las discusiones aquí, se empezó a trabajar el tema del título 1, que es la parte sustantiva del Código Tributario, pero se murió. No sé qué pasó, la comisión que crearon no se llegó a poner de acuerdo y esto no se ha vuelto a hablar. Pero realmente nosotros tenemos que hacer una reforma de la parte que tiene que ver con los procesos, con los procedimientos. Porque nosotros estamos pagando impuestos 7 veces al mes. Y entonces el sistema simplificado de tributación no ha dado los frutos necesarios. Entonces hay que cambiar la forma. Pero al mismo tiempo, y esto es un tema que no le gusta a la gente que uno lo plantee, hay que ampliar la base del ITEVIS. ¿Por qué hay que ampliar la base del ITEVIS? Porque es que cuando tú tienes tanta... Es una vía para la evasión. Es que es una vía para la evasión. ¿Ampliar y reducirla o...? Ampliar y reducirla, claro, porque es que nosotros tenemos la tasa más elevada, de las tasas más elevadas de IVA en Latinoamérica. Nosotros no es que estamos bajitos. Si nosotros incrementamos más del 18, el índice de evasión actual se incrementa. Claro. Porque es que en la medida en que tú tienes tasas más altas, más es el nivel de evasión. ¿Y cómo enamorar a los informales para atraerlos al sistema? Si no es con una simplificación también. ¿Qué pasa? Yo siento también que nosotros hemos un poco bajado un poco la guardia con el tema de el castigo a los evasores. Se empezó trabajando muy bien en algunos, con la administración de Magín Díaz, que fortaleció mucho. Nadie quería saber de él, pero bueno. Ahora todo el mundo quiere saber de él porque pasó al sector privado. Ahora es director de academia en la... De hecho, es nuestro asesor. Pero en ese momento él empezó a trabajar. Y en este gobierno, a principios de esta gestión del 2020, también se hizo un esfuerzo. Pero yo percibo, y los números están ahí, que eso ha bajado. Yo creo que hay que promover más el tema del cumplimiento y sobre todo nosotros tenemos un sesgo de importación, un sesgo pro importación. Nosotros dejamos que entre de todo este país, de todo. Nosotros tenemos un problema de que aquí no somos... Vaya a México y lleve un producto exportado de aquí para que usted vea cómo le ponen que tiene que decir hecho en tal sitio, en tal cosa, para México. Porque le ponen unas condiciones para que cuando usted vaya a sustituir un producto de México, porque eso es una sustitución de un producto de México, usted lo haga bajo las condiciones que ellos establecen, ¿verdad? Aquí no, aquí tenemos muchísimos productos chinos, indios, en idiomas que tú ni lees, y eso pasa por las aduanas pagando con unos valores que realmente no son los valores.
Y eso está afectando mucho los impuestos. Doña Circe, en el área privada, porque mi correligionario quiere una sola pregunta, los incentivos. ¿Cuál es su visión de los incentivos? Bueno, yo creo que hay incentivos No, yo estoy de que acuerdo. hace contigo. tiempo ya que cumplieron cumplieron su rol. ¿Cuál es la opinión del sector privado sobre el tema de los incentivos? Bueno, yo voy a hablar la opinión de Circe Almanzar porque el sector privado está dividido en esa posición. Claro, es lógico. Lógico. Sobre todo el que tiene incentivos quiere mantenerlo. Claro, ¿verdad? claro. Bueno, desde hace tiempo nosotros veníamos analizando como sector privado con mi sombrero de representante de la industria dominicana, o sea, el sector manufacturero, que es un sector que desde la época de aproximadamente desde el principio de los 70 se eliminaron los incentivos que tenía, porque se crearon las industrias dominicanas bajo la ley 299 y luego después se eliminaron esos incentivos. Y la industria pasó a competir de tú a tú con las importaciones y con el mercado. Nosotros logramos una ley de proindustria, pero es una ley que lo que establece es la posibilidad de que tú puedas acogerte a unos beneficios si tú reinviertes tus utilidades. No es una ley de incentivos, es una ley de promoción de la expansión de la capacidad instalada. Ahora bien, nosotros decíamos, tenemos que tener las mismas condiciones que tienen los países competidores para poder competir. En el mundo hay una guerra de incentivos fiscales y el país no puede estar ajeno a eso. O sea, nosotros no podemos pensar que si nosotros eliminamos los incentivos, eso va a ser la bendición para nuestro país, porque puede ser que esa atracción de inversión se vaya, porque tú tienes países con los cuales tú estás compitiendo para atraer esa inversión. Entonces, esas son variables que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, lo que yo sí pienso es que nosotros tenemos que establecer incentivos transversales que se ajustan al desempeño. Por lo tanto, no por mi linda cara yo voy a tener un incentivo, sino cuántos empleos tú me vas a generar, cuántos empleos tú me generaste. Si tú no me estás generando lo que tú estableciste que me ibas a generar, yo te recorto los incentivos. O cuántas exportaciones tú estás generando. Si tú no estás aumentando las exportaciones, yo te recorto, te elimino Si tú tienes ya tanto tiempo instalado y ya tú tienes la capacidad para competir, ya no te renuevo el incentivo. Y así pasa también con el sector turístico. Si ya usted está preparado, usted tiene... Empresa madura, porque adulta. La gente también tiene que pensar, no solamente tú le estás dando un incentivo fiscal, no. Es que está en una playa dominicana. ¿Qué mejor incentivo fiscal que ese? Claro, la está explotando. No fiscal, pero qué mejor incentivo. O sea, usted está explotando un recurso natural del país. Por lo tanto, como la minería, usted debería pagarme, ¿verdad? Porque usted está explotando un recurso natural. Entonces, sí. Y además ya es un sector adulto que ha desarrollado. Sin embargo, yo soy de la opinión de que, por ejemplo, la eliminación del IVA o la reducción del IVA para los turistas es una medida importante que hay que pensarla para el país. Porque eso te dinamiza la industria dominicana, te dinamiza los sectores comerciales, te hace una dinamización de la economía para las compras de turistas. Y eso, sin embargo, no lo tenemos en nuestro país. ¿Entienden? Hay cosas, hay incentivos que hay que pensar. Cuando tú vas, yo voy a cada rato de viaje y yo aprovecho a comprarme una buena cartera, por ejemplo, en los sitios donde me van a devolver el IVA. Claro. Porque yo me economizo un dinero. Entonces, eso hay que pensarlo. Y yo creo que China, por ejemplo, desarrolló toda su planta industrial, todo su aparato industrial, atrayendo inversiones, pero con condiciones. Y Corea del Sur, tú me tienes que hacer marcas chinas y marcas coreanas. Yo te permito maquilar
pero tú me tienes que desarrollar productos locales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no hay ese requisito de desempeño que se debe establecer en cualquier estímulo que tú establezcas. Cualquiera. Yo te estimulo a cambio de algo, pero no gratis, ¿entiendes? Entonces yo no estoy en contra de los incentivos, creo que son importantes, pero creo que tienen que tener un mecanismo de evaluación y de revisión y de control, la ley de cine. Yo no puedo estar promoviendo una película que no me haga realmente que mi país se promueva. Que no retorne la inversión. Ese debate lo teníamos muchísimo, porque decían, pero tú no puedes quitarle la creatividad al guionista o al productor. Le digo yo, pero es que tú lo puedes hacer, pero no con los impuestos dominicanos. Pero son inversionistas que hacen inversión. El reverendo Pastor tiene una pregunta para usted. Bueno, yo inicialmente me iba por la parte que tiene que ver con la fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, porque como educador yo estoy de acuerdo y lo podría explicar, pero me interesa más aprovechar su expertise en la parte de la economía. En algún momento el doctor Apolinar Veloz ha dicho que nosotros tenemos una evasión del impuesto sobre la renta y del ITEVI, y él hablaba que de un 40-60, y él inclusive le ponía número a eso y decía que esa sumatoria de evasión entre ambos renglones le significaba alrededor de unos 680,000 pesos al año, que sumado al gasto fiscal, por lo mismo que usted bien ha estado explicando, los incentivos y las leyes de incentivo, generaba alrededor de unos 900,000 millones, es decir, él hablaba de un presupuesto paralelo al presupuesto de ley de gasto público. ¿Tenemos realmente por debajo de la mesa una economía tan grande? Y usted no metió los narcotráficos ahí. Es que cuando nosotros vamos, sí, exacto. Cuando nosotros vamos a los pueblos, Pastor, y vemos, y de hecho, qué bueno que este gobierno actuó, aunque no he visto más medidas contra los comercios chinos, y no es que sean por chinos, es por la informalidad de los comercios. Pueden ser de cualquier nacionalidad, pero el problema es que la mayoría son de propietarios de nacionalidad o descendientes de China. Y tú te vas a los pueblos y casi todos los negocios que hay por esos pueblos son de comercios informales. O sea, prácticamente, si a eso tú le sumas las compras por internet que no pagan impuestos, no pagan impuestos, ni un centavo de impuestos. Y es mucho ya. Y ya es demasiado. O sea, porque aquí la gente no se da cuenta de que hemos estado trasladando. ¿Por qué la presión tributaria dominicana no aumenta en el mismo ritmo que aumenta la economía, el crecimiento económico? Porque se está yendo ese crecimiento económico a sectores que no pagan impuestos, no tributan. Es lo mismo que pasa con el tema laboral. El empleo que se está generando se está yendo para el sector informal también. No estamos creando fuentes de empleo formales. Entonces, estamos creciendo, sí, qué maravilla, pero tenemos problemas estructurales. Tenemos que revisarlo. Por eso mi clamor de que qué pena que nosotros no estemos haciendo una verdadera reforma laboral ahora mismo, porque se nos va a ir el tiempo. Si no lo hacemos, de hecho estamos tarde. La mayoría de los países lo hicieron ya, las reformas laborales, y nosotros no. De mi parte, finalmente, creo que Gregorio Pero tiene es una cierto, pregunta. tenemos una economía por debajo de la mesa tan grande. Es que se estima, nada más con el tema, el Banco Central solamente estima que casi un 60% de la economía es informal. Si a eso tú le sumas el tema de la inmigración, le sumas el problema del ilícito, de los ilícitos, que no se mide, ¿verdad?
podríamos estar hablando de casi un 80% de la economía formal. Yo me quedo Lo que dice Apolinar, más o menos. Yo me quedo ensimismado, como veo a doña Circe dando tantas informaciones tan Y precisas. se quería retirar de la vida pública. Tan necesaria. Pero ven Y acá. entonces de una manera tan dulce que lo hace, que uno se queda así. Pero yo lo que quiero, o interpretación mía, vemos una reestructuración del Estado de una manera muy rápida. Y es como si el Estado o el gobierno con todo el poder está embriagado y está dando túmbulos. Es interpretación mía lo que usted está diciendo. Como que no vemos un diálogo sincero, preciso, profundo, de debatir los temas puntuales que necesitamos como sociedad y entonces reestructurarnos y hacer el Estado que nosotros queremos tener. No sé si es así, que yo lo veo de esa manera. Yo no soy tan radical como usted. Y en otro sentido, vemos que los pueblos que generan riqueza muchas veces son los menos impactados con esa riqueza. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Pedernales, que en sus inicios, como decía un invitado que teníamos aquí, el senador Sánchez, Dionis Sánchez, decía que los habitantes de Pedernales no se han beneficiado. No de la se han inversión. beneficiado absolutamente nada con lo que está pasando en Pedernales, que son el sector empresarial por un lado y El trabajadores extranjeros, trabajadores haitianos. Mira, empezando con el primer punto, los gobiernos tienen que tomar decisiones. O sea, tampoco yo soy de lo que pienso que la sociedad civil que tiene que estar en todo el tiempo. Yo creo que el presidente quiere ser un presidente reformador, presentar sus reformas, necesita presentar la más importante de las reformas, que la fiscal, porque todas las otras son colaterales, la más importante necesita hacerlo y tiene que acompañarla de otras medidas. Sin embargo, yo pienso que en el mismo gobierno no se está dando esa discusión profunda. Más que actores de la sociedad, me da la impresión, no estoy adentro, pero me da la impresión de que se pudo haber trabajado con un estudio más a fondo. E inclusive hasta para un tema de comunicación. Cuando nosotros trajimos, el presidente, creo que Fernández, trajo a Talí, ustedes recuerdan, Claro. Después se trajo a varios consultores internacionales, el PIT. En mismo el 92 fueron reformas presentadas por el PNUD, por el FMI, o sea, estudios realizados. Yo pienso que esto ahora mismo no tiene estudios de fondo. Entonces, Tiene una base que las... eso es lo que falta ahora mismo. O sea, no es que él no deba tomar sus decisiones, creo que él tiene que tomarlas. Y de hecho, se necesita un presidente que tome decisiones, porque parte de lo que ha pasado con este país es que por el temor al costo político no se toman decisiones. Exacto. El mismo pacto fiscal no se ha implementado por el costo político. temor al costo político. Claro. Ahora bien, puede haber oportunidades de mejora. Debe haber una discusión. Por ejemplo, en el caso de la industria del ron, si nosotros vemos la propuesta, si la propuesta llega de reforma fiscal con un incremento del ron, nosotros vamos a salir. Pueden apostar que así será. Pero es que eso sería la debacle. ¿Entiendes? Y nosotros lo hemos advertido. Pero entonces tú no sabes, porque no se ha ni siquiera difundido la propuesta de reforma tributaria antes de llevarla al Congreso. Entonces, la misma reforma laboral la mandaron, pero resulta que el tema nodal, donde hay mayor discusión, Está es excluido. el tema de la cesantía o seguro de desempleo y no está ausente. Entonces, hay temas que hay que debatir. Y con respecto a lo último que usted planteaba, que era sobre... El impacto de la las mano de la riquezas en inversión. los pueblos que las generan. Lo que pasa es que sí, se da esa, pero ahí viene la preparación del personal, que no está, que nosotros tenemos que trabajar eso. Sí, han demandado siempre ustedes que la necesidad de empleo que está demandando la industria dominicana, la empresa dominicana, no la está generando la universidad, Entonces, el país. Pedernales tiene una carencia de formación
Y a lo mejor, ¿qué tienen que hacer las empresas constructoras? Tú no vas a tener una empresa constructora que gana una licitación, porque recuérdense que ahí está la ley de compra. Claro. Para tú ganar una licitación no es cualquier empresa. Entonces, el personal, ¿dónde lo va a obtener? Muchas veces tiene que trasladar el personal de otro sitio Así porque es. no encuentra la mano de obra preparada. Yo duré muchos años en el Consejo de Infotep, representando al sector privado. Cuando empezó el proyecto de Pedernales, lo primero que propusimos fue, vamos a llevar un centro de Infotep para Pedernales, para ir preparando a la gente para eso. Y eso se ha hecho. Pero ¿qué pasa? Eso toma tiempo, toma un tiempo. O sea que eso pasa cuando los pueblos no están a la par del desarrollo. Entonces, tú tienes que ir construyendo. Ahora, lo que hemos visto en pueblos como Cotuí, por ejemplo, es que al principio hay, y eso se lo digo porque cuando llegó la inversión de Barrick a República Dominicana, nosotros como representantes del sector industrial decíamos, oye, tienen que comprar más materiales locales, todo eso, y contratar más mano de obra local, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no estaba preparada la mano de obra, pero ahora ya el 98% del personal de Barrick es dominicano. Al principio no era dominicano, porque tenían que traer el Ese know-how, fenómeno está hoy presente en conocimiento, Montecristi, donde pero hay una transferencia de conocimiento. en perdón. Montecristi está viviendo esa situación. Hoteles llenos, lo primero que hicieron fueron los hoteles para poder alojar a los empleados que iban a traer, porque no Pero había eso mano de obra después local. derrama, Ok. eso derrama a los pueblos. Yo creo que es positivo, las inversiones en los pueblos, y eso va a pasar, por ejemplo, en Miches también. Creo que en ese sentido, a mí me da la impresión de que, o sea, yo le daría una muy buena nota al gobierno Finalmente, con esas decirse, inversiones. finalmente, la hemos visto incursionar en una tarea complicada y peligrosa. Se va a jugar la faja usted. San Juan, Loma Romero, explotación del oro que allí hay enterrado. Una parte de la población, incitados o motivados por posiciones políticas, está opuesto a que se explote ese oro por sus recursos acuíferos que dicen ellos o le han vendido la idea serán afectados. Hemos visto que usted ha asumido con mucha responsabilidad la tarea de vender el proyecto y decir que sí es viable y favorable. ¿Qué le ha motivado? La verdad que yo la compré desde que la vi salir a la calle. Bueno, a mí me tocan las tareas más difíciles y quizás por eso es que me buscan, porque yo no le tengo miedo a los temas. Al contrario, si yo creo en ellos, pues los defiendo con vehemencia. Y yo creo en la minería responsable, yo creo. Ningún pueblo, ningún país se ha desarrollado sin explotar de manera adecuada sus recursos naturales. Algunos no han sido de manera adecuada, pero bueno, han explotado y siguen explotando sus recursos naturales. Nosotros no vamos a poder mover la aguja significativamente de los ingresos fiscales en nuestro país si nosotros no apostamos a la minería responsable. Cuando hablo de mover la aguja es pasar De un 14 a un 18. de un 14 a un 20. Chile, por ejemplo, la mitad de su presión tributaria proviene de La explotación la minera. explotación minera. Y eso es importante tomarlo en cuenta. O sea, no es que del IVA o del consumo, no. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos un valor ahí importante que si lo sabemos explotar de manera adecuada, pues vas a significar un brinco para el pueblo de San Juan, pero también para el país. Y así hay otras inversiones que están esperando por aprobación. Pero yo creo más en Romero. Desde hace un año y pico vengo trabajando con ellos, porque es un proyecto limpio. Es un proyecto que no va a generar una contaminación, porque es un proyecto que es soterrado con un mecanismo que inclusive no utiliza químicos. No es a cielo abierto la explotación. No es ni a cielo abierto ni va a procesar el material. Ok. Por eso algunos dirán, pero no va a dejar tanto valor como puede generar otras minas. Pero sí deja valor, sin embargo no contamina para nada. Y además
es un potencial de exploración para el futuro grandísimo que tiene. Porque estamos hablando de que lo que ellos exploraron hasta ahora ha sido una partecita muy pequeña, pero que se prevé que pudiera expandirse notablemente. Entonces, además de eso, San Juan está en una situación en que no ha podido recuperar lo que era el granero del Caribe y del país, porque hay una distorsión. Ese valle está subexplotado. Exactamente. Sí, no hay empresas grandes, lo que están es algunos parceleros, no tienen eficiencia. La importación no les está afectando. Las importaciones están afectando, Claro. no hay economía de escala. Entonces, ¿qué Tecnología pasa? de punta en la... Sí, y hay eso que fue. buscar la forma de que ese pueblo pueda sobrevivir. Por eso yo, a cada rato, bueno, últimamente me siento con el senador Félix Bautista para convencerlo. Que es el gran opositor. ¿Por qué? ¿Por qué? Está Si cogido usted con eso, tiene que muchacho. buscar el desarrollo de su pueblo, entonces le hemos demostrado que ahora no se trata, inclusive, nuestro llamado no se trata de que le aprueben ya la exploración, sino que aprueben el título habilitante para que puedan sacar su permiso ambiental. El de impacto ambiental, claro. Y si da. Entonces él nos planteaba de que sea un organismo independiente. Nosotros estamos dispuestos a que lo haga el organismo más independiente, el que consideren que sea. Bueno, por lo menos está flexibilizando sus planteamientos. Vamos a ver, pero es muy importante para que se le dé la oportunidad de hacer el estudio ambiental. Yo creo que eso podría cambiar la historia de San Juan y hacer que el sur despegue un poquito más. Pero- Cuente con nosotros en ese. Pero parte del miedo... ¿Usted se va a integrar, a apoyar el proyecto o no, pastor? Bueno, No, esto no es un asunto de yo pataleo, creo, Vino el vamos a estudio de impacto ambiental. yo creo que Dios ha dado los recursos naturales Para que la gente ser lo explote. administrado con mayordomía. El asunto es que los sanjuaneros que hemos ido a Cotuí, que hemos ido a Barahona, que hemos ido a Pedernales, que han sido pueblos mineros, hemos visto que lo que se nos está ofreciendo no lo hemos visto en esos pueblos Hombre mineros. de poca fe. No, eso No, es la entonces- realidad. Pero Cotuí tiene un ejemplo de riqueza, claro. desarrollo importante. Impresionante. Cotuí, sí. Cotuí pasó de ser uno de los pueblos con mayor niveles de pobreza Sí, es a cierto. uno de los pueblos que menor índice de pobreza Por tiene el actualmente. 5%. A pesar del planteamiento Por del el reverendo 5%. pastor. Y eso que no le dan el 5%. No le dan el 5%, no se lo dan. No se lo Yo- están dando, el gobierno se queda con él. Una Yo pena. creo en ¿Va a un apoyar estudio- Romero sí o sí? No, yo hoy me sumo a la, Ah, a la ok. señora Eso es lo que Circe. queremos, reverendo Te ven. pastor. Yo tengo Gracias, que venir Circe. más aquí Yo para me- ver si lo convenzo. Claro, seremos su aliado en esta tarea, en esta misión. Yo sé que usted siempre es mi aliado. Yo lo sé. Cuente conmigo sin condiciones. Gracias, Circe Almanzar. La verdad que uno tiene tanto que aprender. Y esta mujer tiene una gran capacidad de comunicación, Sí, con sencillez, extraordinaria, pero con una profundidad extraordinaria. Gracias, Gracias, Circe. gracias Nos ha por la distinguido invitación. sobremanera. Qué pena que Rafael Martínez Jacín no ha venido por aquí hoy a saludar a Circe Almanzar, que es el propietario de toda esta empresa. Gracias, Circe. Un placer. Vamos a la pausa. Regresamos.